Continuamos con el polinomio de Taylor. Parte 2. Bueno, primero vamos a mostrar una forma abreviada. Bueno, abreviada entre comillas, una forma sintética de presentar al polinomio P sub 2 de xy de una función f de dos variables xy en torno a un punto P. Esta forma abreviada, la virtud que va a tener es que va a servir para ver cómo se forma el polinomio para funciones de 3 variables o más variables, si hiciera falta más adelante. Entonces, f es C2 en D, que era un disco centrado en P. Bueno, para introducir esta forma abreviada vamos a definir lo que se llama la matriz hessiana. Llamamos matriz hessiana de F en P a la siguiente matriz H, F, P, que se forma usando las derivadas segundas. Es una matriz de 2 filas y 2 columnas. En la primera fila ponemos todas las derivadas que empiezan con x, fxx, fxy, derivadas segundas. En la segunda fila ponemos las derivadas segundas que empiezan con y, fix en P, fii en P. Si la matriz, si la función, perdón, tuviera más variables, si fuera f igual a f de x y z, y el punto P fuera un punto ABC ahora, bueno, también podemos formar la matriz de derivadas segundas siguiendo el mismo criterio. En la primera fila, todas las derivadas segundas que empiezan con la variable x, son 3 ahora. En la segunda fila, todas las derivadas segundas que empiezan con la variable y. Y en la tercera fila, todas las derivadas segundas que empiezan derivando con z. Nos queda ahora una matriz de 3 por 3, o sea, hay 9 números adentro. Pero fíjense que por el hecho de que estamos suponiendo que la función es C2, bueno, aquí la función va a ser C2 en una bola centrada en el punto P, después nos detenemos en eso. Pero el hecho de que sea C2, decía, en el caso de una función de dos variables, dice que estas dos derivadas que marqué son iguales. Bueno, fíjense que para una función de 3 variables van a haber derivadas que son iguales, ¿no? O las que tienen las mismas letras en distinto orden. O sea que en realidad no son 9 números distintos, sino que son solamente 6. Un pequeño consuelo. Bueno, entonces esta matriz nos va a ser de utilidad en lo que sigue, tanto para 2 como para 3 variables. Pero bueno, ahora lo que quería es poner una fórmula sintética del polinomio de Taylor. Entonces, recordando que el vector gradiente de f en P es el vector de las derivadas parciales. Si la función tiene dos variables, es este vector.
si f de 3 variables es el vector de las derivadas parciales, que ahora es de 3 coordenadas. Bueno, podemos formar el polinomio de Taylor de orden 2 para una función de dos variables, como veníamos haciendo esta siguiente cuenta. F en P más el término lineal, que es el gradiente de F en P, producto escalar X menos A, Y menos B. Este sería el término lineal. Hasta aquí entonces el plano tangente, a lo que se le agrega el término cuadrático, que se puede, entre comillas, resumir de la siguiente manera. Poner X menos A, Y menos B, como si fuera una matriz de una sola fila. Poner la matriz hessiana, que es la que acabamos de mencionar. Y después poner de vuelta el X menos A e Y menos B, pero ahora como columna. Matriz columna. Es un producto de tres matrices ahora. Esta matriz, la matriz hessiana, acabamos de ver, es una matriz de 2 por 2. Esta es una matriz columna que tiene dos filas por una columna, y esta es una matriz que tiene una sola fila y dos columnas. Fíjense que, según la regla de multiplicación de matrices, el tamaño final de esta matriz producto de tres cosas es de 1 por 1, o sea, un número. Ese es el término cuadrático. Si ustedes se toman el trabajo de desarrollar este producto de tres matrices, van a obtener la fórmula del polinomio que vimos la vez pasada. La virtud de esta forma de expresarlo es que permite calcular o decir cómo es el polinomio de Taylor para una función de tres variables. Si f tiene tres variables, y suponemos que f es C2, ahora en no un disco, sino una bola de R3, centrada en nuestro punto base P, que ahora tiene tres coordenadas, A, B, C, punto base, para el desarrollo del polinomio. Entonces, el polinomio P sub 2, ahora de X y Z, va a ser igual al valor de la función en el punto, más el producto escalar del gradiente de F en ABC por el vector X menos A, Y menos B, Z menos C, más el término cuadrático, que se va a formar de manera similar, es decir, formando una matriz fila con X menos A, Y menos B, Z menos C, poniendo la matriz hessiana de 3 por 3 ahora, y después volviendo a poner X menos A, Y menos B, Z menos C, pero como una columna. Uno desarrolla este producto que va a tener derivadas segundas y obtiene el polinomio de Taylor. Bueno, dejamos la cuestión del polinomio en tres variables aquí. Bueno, lo que había prometido la vez pasada y lo que necesitamos para seguir avanzando con este tema y con los ejercicios de la guía es la fórmula del resto. Fórmula de Lagrange del resto, que llamamos R2xy. De vuelta volvemos a una función de dos variables, f igual a f de xy. El resto, recuerdo, es la diferencia, el resto en xy es la diferencia entre la función y el polinomio. Ahora, bueno, para establecer la fórmula del resto, algo parecido pasó en una variable. Vamos a pedirle un poco más a la función. Para formar el polinomio le habíamos pedido que fuera C2. Ahora le vamos a pedir que sea C3. O sea, vamos a suponer o pedir que f es C3
en una bola, perdón, volvemos a R2, así que es en un disco, D centrado, disco abierto, centrado en el punto P, que es el punto base, AB. C3, recuerdo que quiere decir que existen y son continuas en todo D todas las derivadas parciales, todas las derivadas parciales de orden 3. No las especifico porque ahora enseguida las vamos a explicitar. Bueno, entonces, ¿qué dice la fórmula de Lagrange? Estamos en el disco, centrado en el punto AB. En algún lado del disco está el punto de XY, donde estamos calculando el polinomio. Bueno, entre XY y AB hay un segmento que naturalmente está contenido dentro del disco. En ese segmento, en algún lugar del segmento, hay un punto Q. Q es un punto de ese segmento. Y para este punto Q se puede decir lo siguiente. Entonces, en el segmento de extremos AB y XY hay un punto Q digamos que se llama CD, desconocido, déjenme agregar, tal que pasa lo siguiente. El resto 2 de orden 2 para esta función, en el punto P, se escribe así. La derivada tercera fxx en Q dividida 6 multiplicada por x menos a elevado al cubo más la derivada fxxy dividido 2 en Q multiplicada por x menos a al cuadrado por y menos b más la derivada fxy en Q también dividido 2 por x menos a y menos b al cuadrado. Y por último, la derivada fii dividido 6 en el punto Q por y menos b elevado al cubo. Bueno, esta es la fórmula de Lagrange del resto. Del resto R2. Bueno, antes de ver en ejemplos cómo funciona esta fórmula, déjenme hacer algunas observaciones sobre la misma. Entonces, observaciones sobre esta fórmula. La primera es que aparecen todas las derivadas terceras. Aparecen todas las derivadas parciales de orden 3. Escondidas, si quieren. ¿Por qué? Bueno, porque fíjense que nosotros pusimos f x y que aparece en la fórmula y no estarían apareciendo en la fórmula la f x y x
o también Q, por ejemplo, o la F X y X, y me falta la Y, X, X. O sea, todas las otras de las derivadas que tienen dos veces derivar respecto de X y una vez derivar respecto de Y, aparece solamente este representante y no aparecen este ni este. Pero ¿qué pasa? Como la función es C2, nosotros sabemos que hacer cambios en el orden de las letras que derivan da lo mismo. Y eso se traslada cuando hacemos derivadas terceras. Entonces esas tres son las mismas y por eso aparecen. Lo mismo pasa con las otras que no se ven en la fórmula, que son, bueno, f, y, x, x, perdón, esta ya está así, no, me refería a f, y, x en q, f, y, x, y en q, y la que sí aparece, que es f, x, y en q, todas estas son iguales, disculpen la tachadura ahí. Es más, si uno escribiera la fórmula desarrollada del todo con las matrices, estas aparecerían todas, pero todas divididas por 6. Como las tres son iguales, se agrupan en un solo término y queda, en vez de dividido por 6, multiplicado por 3, queda dividido por 2. Bueno, segunda observación. Todos los términos, todos los sumandos o términos de R2 del resto tienen grado 3. Tienen grado 3. Se forman con una constante que son algunas de las derivadas calculadas en Q, la que le toque, y después aparecen o bien x menos a al cubo, o bien aparece x menos a al cuadrado por y menos b, o bien aparece x menos a por y menos b al cuadrado, o bien aparece y menos b al cubo. Traigo un momento de vuelta a la fórmula y aquí se ve que aparecen estos términos que son de grado 3. Aparecen acompañados por términos que no tienen x y z, que son, digamos, constantes. Tienen las derivadas calculadas en q. O sea que el resto tiene ese aspecto. De modo que esto explica porque cuando hacemos la fracción, vimos la clase pasada esta propiedad, ¿no? Cuando hacemos la fracción entre el resto y la distancia de x, y a b al cuadrado, esto tenía como límite 0. ¿Por qué? Porque esto es, si lo miramos, esto en el numerador tiene una suma de términos de grado 3. Y está siendo dividido por esta distancia al cuadrado, que es x menos a al cuadrado más y menos b al cuadrado. Son términos de grado 3 donde intervienen x menos a o y menos b. De grado 3 en estas diferencias. Entonces, por eso se ve que el límite es 0, ¿no? Con técnicas que ustedes ya manejan, con técnicas básicas, digamos, de límites. Se ve que si uno hace el límite cuando x y tiende a b de R2 dividido la distancia de x y menos ab al cuadrado, este límite da 0. ¿Por qué es eso? Bueno, por esta cuestión de que arriba hay términos de grado 3 en x menos a y menos b, y abajo hay de grado 2. Entonces, haciendo la acotación que ya han hecho más de una vez seguramente, se prueba fácilmente que estas fracciones tienden a 0. O sea que esta fórmula del resto de Lagrange permite obtener esa propiedad de la velocidad de convergencia a 0 del resto.
Bueno, la tercera observación sobre esta fórmula que el punto Q entre XY y AB, lo habíamos llamado, creo que CD a este punto, es el análogo del valor intermedio C entre A y X en la fórmula del resto, la fórmula de Lagrange del resto, para funciones de una variable, ¿no? Esta fórmula que repasamos la clase pasada también incluía en la fórmula del resto un valor intermedio desconocido. Acá en vez de ser un número es un punto Q en R2. Bueno. Hechas estas observaciones, veamos un ejemplo. El ejemplo casi que nos va a tomar lo que queda de esta clase porque, como se ve, hay muchas cuentas para hacer, entonces, bueno, llevan tiempo. Pero son cuentas todas bastante directas. Entonces, bueno, hagamos un ejemplo. Ejemplo. Hallar P sub 2 de XY y la fórmula de Lagrange del resto en forma explícita, o sea, dando los detalles de la fórmula para la función f de xy igual a x a la 7 medios por y a la 1/3 para el punto P igual 1, 1. Bueno, entonces vamos a ir calculando todos los insumos que necesitan estas fórmulas. Para empezar, bueno, f de xy, como dijimos, es x a la 7 medios por y a la 1/3. El valor que necesitamos, que es f en 1, 1, es 1 a la 7 medios, 1 a la 1/3, eso es 1. Después tenemos fx, que va a ser derivar este producto respecto de x, se deriva bajando 7 medios y restando 1 a esa potencia. Me va a quedar a las 5 medios y tal cual. Con lo cual fx en 1, 1 nos va a dar 7 medios por 1, 7 medios. Hagamos fi. Ahora hay que derivar respecto de y, va a quedar x a las 7 medios por la derivada de y a la 1/3, ese es 1/3 por y a la menos 2/3. Con lo cual fi en 1, 1 nos va a dar 1/3. Vamos a las derivadas segundas, fxx. Volvemos a derivar ahora la potencia de x a la 5 medios, entonces vamos a tener 7 medios por 5 medios por x a la 3 medios por y a la 1/3, perdón. De modo que fxx en 1, 1 nos va a dar 35 sobre 4. Fxy va a ser, tomamos fx, por ejemplo, y la derivamos respecto de y, entonces nos va a quedar 7 medios, x a la 5 medios, por 1/3 y a la menos 2/3. Entonces fxy en 1, 1 es 7 medios por 1/3, 7 sextos. Y fi, la última que necesitamos para calcular el polinomio, es volver a derivar esto respecto de y. Entonces vamos a tener x a la 7 medios por 1/3 por menos 2/3 por y a la menos 5/3.
con lo cual f y i en 1, 1 va a ser 1 por 1 por menos 2 novenos. Bien, ahora llega el momento de observar que la función y sus derivadas parciales son continuas siempre y cuando no haya problemas con las potencias que aparecen. Fíjense cómo aparecen potencias ya negativas de i. Hay que tener cuidado de que i sea positivo y entonces esto va a funcionar. Si tomamos un disco de centro 1, 1, bueno, asegurémonos que ninguna de las variables se hace 0 para que las funciones sean continuas. Acá el problema sería la variable i más que nada, ¿no? La variable x también, perdón, la variable x tendría que ser mayor que 0 porque estamos haciendo raíces cuadradas, ¿no? Algo que parece medio escondido, pero potencias con denominador 2 quiere decir hacer raíces cuadradas, o sea que necesitamos también que la x sea positiva, lo mismo que la y. Bueno, entonces con estos datos podemos armar el polinomio p sub 2 de x y, que es el valor de la función 1 más la derivada respecto de x, 7 medios por x menos 1, más la derivada respecto de y, 1/3 por y menos 1, más 1/2 por fxx, que es 35/4, por, y esta va por x menos 1 al cuadrado, porque es fxx. Después va la fxy sin ningún coeficiente, 1/3, por x menos 1 por y menos 1. Y después va 1/2, la fii en 1, 1, queda menos 2 novenos. Y esta va por y menos 1 al cuadrado. Este sería el polinomio. Bueno, ahora queremos armar el resto. Para el resto necesitamos derivadas terceras. Entonces vamos a hacerlas. fxx, de vuelta respecto de x, me va a dar, bueno, ¿dónde está? Fxx está aquí. La volvemos a derivar respecto de x. Entonces voy a tener 7 medios por 5 medios por 3 medios por x a la 1 medio por y a la 1/3. fxxy va a ser esta derivada respecto de y. Entonces voy a tener 7 medios por 5 medios por 1/3 x a la 3 medios y a la menos 2/3. fxy, bueno, tomamos fxy, por ejemplo, que es esta, y la derivamos de vuelta respecto de y. Entonces voy a tener 7 medios por 1/3 por, cuando derive respecto de y va a bajar menos 2/3. X va a quedar como estaba, las 5 medios, pero la y baja uno más, entonces va a quedar a la menos 5/3. Y la última que nos falta es fii, que va a ser volver a derivar esta respecto de y. Entonces voy a tener 1/3 por menos 2/3 por menos 5/3, x a la 7 medios y a la baja 1 menos de esto, menos 8/3. Bueno, analizamos estas derivadas y fíjense que son del mismo tipo que las anteriores, tienen potencias negativas y raíces cuadradas de x. Entonces, si x e y permanecen positivos, lo cual ocurre en este disco, este de aquí, estas funciones son todas continuas. Así que f es C3 en este disco D, que es lo que requiere el uso de la fórmula. Bien.
Entonces, con estos datos podemos armar el resto. Entonces, decimos Q, lo habíamos llamado, creo, CD, es el punto desconocido. Y entonces, ¿quién es R2 de X, Y? Bueno, necesito de vuelta la fórmula del resto. Me la voy a machetear aquí. Y entonces, necesitamos la derivada tercera de x que acabamos de calcular. Bueno, la tengo también, la tengo que machetear. Acá están todas las derivadas terceras. Haciendo un lío bárbaro, pero bueno, espero que funcione. Entonces ya tengo dos machetes. Bueno, tengo que armar esta fórmula del resto guiándome por estas derivadas. Entonces, primero tengo que hacer fxx en q, q es d, y fxx es este que está acá. Bueno, podemos resumir un poco, ¿no? En el numerador nos queda 7 por 5 por 3, 35 por 3, eso es 105, dividido 8. Estoy olvidando que esta va por un sexto. Y tenemos que la derivada calcularla en Q, en CD, o sea, me va a quedar C a la 1/2, D a la 1/3. Por, todo esto va por X menos A, nuestro A es 1, elevado al cubo. Más. Ahora vamos con fxxy. 7 por 5 por 1. Eso es 35 sobre 12. Esta va dividida por 2, por 1/2. Tengo que hacer la potencia C a la 3/2. D a la menos 2/3. Y esta va por x menos a, o sea, x menos 1 al cuadrado y menos 1 a la potencia 1. Seguimos. Más. Bajar un poco el machete. Ahora tengo fx y y, eso es. Bueno, acá se puede simplificar un 2. Y entonces arriba voy a tener 7 con un signo menos y abajo 9, o sea, va a ser menos en realidad acá. 7 novenos. Esta también va multiplicada por 1/2. Y tengo x, o sea, c a la 5/2 por d a la menos 5/3. Esta va por x menos 1 a la potencia 1 por, o x menos 1 directamente, y menos 1 al cuadrado. Bueno, y vamos por el último término, que es f(i). Entonces en el numerador tenemos 10, en el denominador tenemos 27, esta va por un sexto, queda c, que es la x, a la 7/2, y d a la menos 8/3. Y esto va multiplicado por i menos 1 elevado al cubo. Bueno, esta es la fórmula del resto. Esto es lo que nos pedía. Bueno, ¿para qué sirve la fórmula del resto? Bueno, igual que en una variable, debería servir para calcular aproximadamente
cuánto vale la función en algún valor concreto. Entonces, por ejemplo, hagamos eso. Como segunda parte del ejemplo, calculemos aproximadamente 0.9 a la 7 medios por 1.2 a la 1/3. Fíjense que esto no es otra cosa que el valor de la función en 0.9, 1.2, que es, bueno, es un valor, es un punto que está relativamente próximo al punto 1, 1, que es donde nuestro punto P, donde basamos el polinomio. Así que es de esperar que el polinomio basado en este punto no difiera mucho del valor actual de la función. Entonces, esta viborita quiere decir que vamos a aproximar este valor exacto con este valor aproximado. Bueno, ¿cuánto da esto? Bueno, tenemos la fórmula del polinomio en alguna parte. Disculpen este despliegue de alta tecnología machetaria, pero bueno, es lo único que puedo hacer. Entonces, veníamos de acá. P sub 2 en 0,9, 1.2. O sea que esta va a ser las veces de x y este va a ser las veces de y. Entonces, desarrollamos este polinomio para estos valores. Entonces vamos a tener 1 más 7 medios por... Bueno, acá en lugar de la x tengo que poner 0.9. Si le resto 1 va a quedar menos 0.1. Más 1/3 por reemplazar la i por 1.2. Y menos 1 me va a quedar 0.2. Más. Bueno, después tenía 1/2 por 35 cuartos. Eso son 35 octavos. Y acá va x menos 1, o sea, 0,9 menos 1, eso es menos 0.1. Acá no se ve, pero esto va elevado al cuadrado. Más 1/2 por la resta de x menos 1, eso es menos 0.1, por la resta de y menos 1, eso es 0.2. Más. Bueno, acá tengo 1/2 por menos 1/9, en realidad esto sería menos entonces, 1/9, y acá va y menos 1, o sea 0.2, elevado al cuadrado. Bien. Bueno, yo hice la cuenta esta a mano y me dio 0,73619, 4 periódicos. Bueno, ahora estimemos el error. R2 de XY. Claro, acá en realidad, perdón, no es R2 de XY, sino es para los valores de X e Y que hemos escogido. O sea, el error R2 en 0.9, 1.2. Entonces lo que tenemos que mirar es el valor absoluto de... Siempre lo que nos importa no es el signo que tenga esto, sino el tamaño. Entonces siempre le ponemos casi automáticamente, cuando lo vamos a calcular, a estimar, cuánto es su valor absoluto. Bueno, acá arriba tenemos la fórmula del error. C y D son desconocidos. Lo único que queda para reemplazar es la X por 0,9 y la Y por 1.2. Entonces, bueno, lo hacemos. Por ahí podemos ir haciendo algunas simplificaciones, las que se puedan. Acá
Acá se puede simplificar, ¿no? Queda dividir por 3, me va a quedar 35. Perdón. 35 sobre, acá me va a quedar un 2 sobre 16 por C a la 1 medio por D a la 1 tercio por, y acá en lugar de X va 0.9, así que esa diferencia va a ser 0.9, perdón, 0, menos 0.1 al cubo. Más, acá voy a tener 35 sobre 24, C a la 3 medios, D a la menos 2 tercios, y después voy a tener 0, menos 0.1 al cuadrado por 0.2, que era esta otra diferencia. Más, en realidad menos. Acá voy a tener 7 sobre 18 por C a la 5 medios, D a la menos 5 tercios, por menos 0.1 por 0.2 al cuadrado. Y por último, bueno, acá también podemos simplificar un poco, va a quedar 5 y acá 3, entonces va a quedar 5 sobre 81 por C a la 7 medios, D a la menos 8 tercios por 0.2, que era la diferencia, y menos 1 elevado al cubo. Cierro valor absoluto. Bueno. Necesito hacer cuentas con esto, así que voy a tratar de mantenerlo a la vista. Entonces en la página 6. Bueno, entonces tenemos que el valor absoluto de R2 en 0.9,1.2 es este valor absoluto de suma y resta, ¿no? Algunos términos van a tener signo negativo, otros positivo, pero bueno, eso no nos importa, hacemos algo así medio típico, que es decir, bueno, si tenemos el módulo o el valor absoluto de una suma, usando la desigualdad triangular, decimos, bueno, eso es menor o igual que la suma de los valores absolutos. Entonces voy a tener, el primero tiene valor absoluto 35 sobre 16 por C a la 1 medio es positivo, lo mismo que D a la 1 tercio. ¿No? Recuerden que estamos en el primer cuadrante. Y acá me va a quedar, esto es un décimo elevado al cubo, es 1 sobre 1000. Más el valor absoluto del segundo, que es 35 sobre 24 por C a la 3 medios, D a la menos 2 tercios, por, esto es 1 sobre 100, en módulo, y el otro es 2 décimos. O sea, acá me quedaría, bueno, vamos a dejarlo así. Más. Por más que hay un menos, recuerden que estamos usando la desigualdad triangular, o sea que todos los módulos van con más. Voy a tener 7 sobre 18 por C a la 5 medios por D a la menos 5 tercios por, y acá tengo el módulo de esto es un décimo, el módulo de esto es 4 sobre 100, así que me queda 4 sobre 1000 directamente. Ahí también lo podría haber juntado. Y el último es más 5 sobre 81 por C a la 7 medios por D a la menos 8 tercios por, y acá tengo 2 sobre 10, que al cubo es 8 sobre 1000. Bueno, este sería el tamaño del error. Claro, todavía no sabemos qué tamaño tiene porque no sabemos quiénes son C y D. Bueno, ¿qué sabemos de C y D? Bueno, veamos que acá está 1, 1. Este dibujo no está en escala ni por casualidad. Y el punto que estamos considerando, el x, y que estamos considerando, está un poco más a la izquierda, digamos, está por acá, 0.9, 1.2.
Este es el XY, este es el punto base, así que en este segmento en algún lado está Q, que es nuestro CD, ¿no? Bueno, fíjense que podríamos decir qué forma tiene, hasta dónde podemos decir qué forma tiene Q. Q está en este segmento. Ahora, el segmento que tiene dos extremos conocidos se puede parametrizar, ¿no? Q va a pertenecer, o va a ser un punto de la forma, digamos, T por, vamos a ponerlo así, 0.9, 1.2 menos 1.1 más el 1,1, perdón, más el 1,1 con algún valor t entre 0 y 1. ¿No? ¿Por qué es esto? Porque así se parametrizan los puntos de la recta que une el 0,912 con el 1,1. Y más concretamente, si queremos parametrizar el segmento que tiene estos extremos, eso se puede hacer de esta manera. O sea que el punto Q tendría una sola indeterminada t, desconocida, digamos, y entonces se podría decir quién es C y quién es D. En algunos ejemplos esto es útil. En este ejemplo vamos a proceder de un modo un poco más rústico. Decimos, bueno, Q, que es CD, está entre 1,1 y 0.9,1.2. Entonces, seguro que la C va a estar entre 0.9 y 1, y la D va a estar entre 1 y 1.2. O sea, no usamos el hecho específico que está en el segmento, usamos que estaría en este cuadrado, digamos, ¿no? O sea, estaríamos cediendo un poco. Si usáramos esta información, podríamos tener un poco más de precisión, pero se complican los cálculos. Entonces, directamente vamos a usar esta opción, un poco menos estricta. Bueno, esto ya dice que nosotros queremos acotar, ver que acotar los números C a la 1 medio, C a la 3 medios, C a la 5 medios, C a la 7 medios. Son todas potencias positivas de C. Si C es más chico que 1, esto va a implicar que esas potencias, C a la 1 medio, C a la 3 medios, que son, insisto, potencias positivas, C a la 5 medios y C a la 7 medios, van a ser todas menores o iguales que 1. Si C es más chico que 1, todas esas potencias van a ser más chicas que 1. De este lado, si D es más chico que 1.2, bueno, la única potencia de D positiva que aparece es D a la 1 tercio. D a la 1 tercio va a ser más chico que 1.2 a la 1 tercio. Bueno, no sé cuánto es 1.2 a la 1 tercio, pero seguro es más chico que 2. Brutal esta acotación, menor que 2 en realidad, porque esto es la raíz cúbica de 1.2 y esto es la raíz cúbica de 8, ¿no? Es bastante más grande, pero bueno, para no complicarme la vida lo acotamos así. Pero ¿qué pasa? Cuando mire las otras potencias, las potencias negativas, no va a servir esto, porque si D es más chico que 1.2, D a la, por ejemplo, menos 2 tercios no es más chico que 1.2 a la menos 2 tercios, pasa al revés. Entonces acá lo que usamos para las potencias negativas es esta otra cosa. D es mayor o igual que 1 medio. Esto implica que D a la menos 2 tercios es menor o igual que 1 a la menos 2 tercios. Las potencias negativas son decrecientes, entonces dan vuelta las desigualdades. Esto, por supuesto, es 1. Y lo mismo se puede decir de D a la menos 5 tercios y D a la menos 8 tercios. Son todos menores o iguales que 1. Entonces, usando esta información, tenemos que R2 en 0.9,1.2 en valor absoluto va a ser menor o igual que 35 sobre 16. Y acá cambiamos C a la 1 medio por algún número que sea más grande que C a la 1 medio.
más grande que C a la 1 medio es 1. Y cambiamos D a la 1 tercio por algún número que sea más grande que D a la 1 tercio y habíamos elegido 2 por 1 sobre 1000 más 35 sobre 24 por C a la 3 medios de vuelta es más chico que 1, D a la menos 2 tercios, habíamos visto hace un rato que las potencias negativas de D son más chicas que 1, así que a partir de ahora las potencias negativas de D se cambian por 1, queda más grande. Y acá me queda 2 sobre 1000 más 7 sobre 18 por, esta dijimos que es más chica que 1, esta también, por 4 sobre 1000 más 5 sobre 81 por, este es más chico que 1, este es más chico que 1 también, por 8 sobre 1000. Bueno, y ahí tenemos una cuenta que sí podemos hacer, suma de fracciones, nos animamos a hacer. Yo la hice, espero que esté bien, digamos, me dio del orden de 0.00671, bueno, hay que hacerla y después sigue, ¿no? O sea que el error aparece recién en las milésimas, ¿no? Bueno, este es un ejemplo, ustedes tienen otros ejemplos para practicar, esto es trabajoso, hay que hacer muchas cuentas, pero las cuentas son bastante directas. En este ejemplo creo que hay ingredientes como para entender todos los ejemplos que se presenten en adelante. Bueno, me parece que por hoy es suficiente. Voy a hacer un anexo con la prueba de dónde sale esa fórmula de Lagrange. Pero va como anexo, ¿no? Al igual que las otras clases que son como anexos, son, digamos, para el que tenga curiosidad de saber de dónde sale esa fórmula, lo puede ver, digamos. Pero por supuesto no va a ser necesario eso para resolver los ejercicios, ni va a ser exigido en los exámenes o en los ejemplos que hagamos. Bueno, hasta luego.